Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí Vampiro con un nuevo video para el canal. Esta vez estamos en otro episodio más de Genshin Impact. Y bueno, si recuerdas en el episodio anterior, hemos estado en el bazar ese de las maravillas, algo así se llamaba, es en la zona de Sumeru, donde al parecer todos están ocultos para celebrar un festival dedicado a la diosa menor. Y al parecer eso es ilegal en Sumeru, por lo cual esto obviamente tienen que celebrarlo a ocultas. Pero el caso es que nos han mandado justamente a que vayamos a lo que es el Puerto de Ormos, donde encontraremos más respuestas a nuestras preguntas. Pero durante el camino lo hemos dejado justamente acá, en media camino, en media ruta para llegar a lo que es el Puerto de Ormos, que está por allá. De hecho, ahora que me doy cuenta, no he activado lo que es la misión. Ahorita lo activo, espérense un momento. Ahora sí, nos marca justamente el lugar donde tenemos que ir. Y durante el camino nos hemos detenido acá justamente para invocar en el banner correspondiente. Y nos has leído este personaje, Leila, que por cierto es una unidad cryo, por lo que parece es una universitaria con muchas tesis que hacer. Y algo que me he dado cuenta, del personaje, es que un momento primero que la tengo que ascender, que ya tengo los materiales necesarios para hacerlo. La ascendemos, está a nivel 20. Sí, está bastante estresada por el tema de la tesis. Esta va a ser literal mi vida cuando pase al último ciclo de la universidad. Que esas weas demoran, vamos, un año entero. Pero lo que quería decirles es que esta tipa es de arma, o sea, es de espada. Yo pensé que era grimorio, pero eso no era lo que quería comentarles. Le tengo que equipar la espada del alba, pero miren, el uso de cinabrio le queda hermoso. Oh, y esa es la espada de Albero. Yo sé que esa es la espada de Albero y yo me la estoy guardando para que Albero la use. Pero se ve recontra chido con este personaje. Me refiero por la escala de colores. Aparte creo que es un poquito más fuerte que esta espada que está en nivel 63. No, la espada del alba está más fuerte, que esta lo tengo en nivel 40 todavía por falta de recursos. Pero es que se ve demasiado hermoso con eso. ¿Qué hago, manos? ¿Qué hago? ¿Le dejo el uso de su enabrio o simplemente le dejo la espada del alba? Porque esto le da algo de vida, cosa que un universitario necesita para cuando está ya en las últimas de la carrera. ¿Y esto qué te da? Corazón inmaculado. ¿Quién chucha necesita un corazón inmaculado cuando estás con 40 tesis partiéndote la madre? Lo voy a dejar con la espada del alba de momento, pero quería mostrarle justamente eso, que si hay algún simp, si hay algún simp de Layla y tienes la espada uso de cinabrio, no lo dudes, úsalo, de verdad, la estética se ve hermosa allí. Y de hecho, hablando de hermosa, no veo ningún otro enemigo por acá, cosa que me vendría de contra chido si es que hubiera un enemigo más en el camino, para así poder probarla, porque ya estamos por llegar al puerto de Ormos. Solamente es tomar ese barquito de allí y dirigirnos justamente al lugar. Pero no hay ningún enemigo al costado, aparte de que yo ya me hice todos los encargos que tenía que hacer. Tal vez si voy caminando otra vez sería conveniente explorar un poquito más. Hasta encontrar un enemigo, vale. Hay un de estas cosas que está protegido. Y si está protegido, ¿qué eso quiere decir que hay enemigos? Justamente acá, justamente acá. Vale, probemos a Layla. ¿Qué es lo que haces, Layla? Vale, al parecer esto se forma un escurito. Cosa que me viene bien porque también tengo Beirut acá en el equipo. Me lo he cambiado porque sí. A ver, aquí vemos esto. Vale, vale. Estamos haciendo bien buen de daño. Otra vez el escudo, que creo que funciona similar un poco a lo que es el escudo de Toma. Vale, tanto así del agua. ¡Ah, chuta! Le estaba lanzando también esa clase de brillantes, la estaba rodeando algo, O sea, activé el escudo, empezó a dormir. Cuando estoy inactivo, aparecen esas cosas. Y esas cosas cuando aparecen y ataco, es cuando esas cosas atacan a los demás. Un poquito como cuando tú usas una unidad grimorio, mantienes presionado el clic y ya hace su ataque chido, su ataque de carga de 3, tu recompensa por no esperar, o sea, por esperar 3 veces y demás. A ver, ¿qué es lo que dice Leila? Es que tengo que admitirles que me da un poquito de miedo. Cuando yo fui literalmente la última vez que ha estado lo que es el tema de la matrícula, porque tenemos que hacer turno de matrícula para inscribirnos a cursos. La última vez
He revisado justamente mi malla de estudios para ver cuánto me faltaba, cuánto necesitaba para llevar otros cursos y qué cursos tenía que llevar más importante. Y me di cuenta justamente de que estoy a nada de acabar la carrera, estoy a nada de enfrentarme a lo que es el tema de la tesis, estoy a nada de enfrentarme a lo que es el tema de las prácticas profesionales. De hecho, ya me estoy enfrentando a las prácticas profesionales, entre comillas. Y también esto a nada de enfrentarme a lo que son los últimos cursos, al proyecto de diseño mecatrónico, que es el curso más cabrón de la universidad. Y weón, ta que como que me dio miedo de que probablemente este viaje acabe, pero no quiero que acabe porque yo siento que todavía tengo más que dar en este viaje. Y tampoco se quiera que mi carrera sea un impedimento para ser contento. Ya saben, ¿no? Es como si todo lo que he avanzado, todo este tiempo que he estado recorriendo, como que ahora está pasando factura, o por lo menos yo siento eso. Ustedes no son universitarios, no creo que me entenderían, pero me entenderán, estoy seguro de eso. Ojalá que no les pase a ustedes que un juego chido aparezca justamente cuando estén en esa parte del camino, como a mí me ha pasado, y me está pasando ahorita. Pero bueno, eso ya es cosa del azar, las cosas suceden porque tienen que suceder. Y ahora estamos justamente en el puerto de Ormos, que de verdad me recuerda a las películas de Bollywood, tengo que decir. Y hay un punto de transporte ahí enfrente de nosotros. Come and have a good look yourself. Traditional spices of the highest quality, made with pride and experience. Sí, está inspirado en la India. You've got a deal. I can't thank you enough for always looking after my business. Esa es la clase de puestos que habían en la camino de la seda. Believe me, I'm not making this up. Several Aramite mercenary groups are nearly in open conflict, but does the core of 30 care? And that's not all. Did you know that... Wow! Talk about hurly-burly! This place is busy! Oh, guess that's only to be expected for the largest port in Sumeru. Ooh. Let's get our bearings so we can start looking for leads. We know that whatever the Academia lost is related to the gods. But other than that, we don't have much else to go on. Lo que sabemos es que ellos han robado algo. Han robado algo importante para la diosa Kusanagli. Han robado algo importante para la academia. Tal vez un librito. Eso es lo que yo pienso. Un librito se lo han robado. O una campana, qué sé yo. Osvan told us to try posing as Academia students while asking around. Paimon checked the Akasha on the way here, and the Academia doesn't seem to have any research facilities in Port Ormos. Antes dijeron de que el Puerto Ormos era una entidad separada a lo que es Sumeru, al igual que Cartago. Dios mío, han pensado en todo. Paimon doesn't get it. Won't we look even more suspicious going around saying we're Academia students and asking about the stolen item? Deberíamos averiguar eso antes de hacer cualquier otra cosa. Tal vez nos esté entendiendo una trampa. Ya, preguntar a la gente en el mercado. Y de paso activamos ese punto de transporte porque como me dice que va a ser recontra importante más adelante pasar por aquí muy seguido. Vale, pregunta información a los comerciantes callejeros encima de la calle. Empecemos con el sastre. El sastre tiene que saber algo. Welcome. How can I help you too? Hi there. We would like to ask you a question. Do students from the Academia ever come to Port Ormos? Of course. Especially around this time of year. Students from Sumeru City that are about to graduate often come to Port Ormos to cut loose a little. A buena hora que llevo a Leila en el equipo. Es que todas las estrellas se están coordinando ahorita. Many people often talk about Me how agrada cuando eso hard it pasa. is to get accepted into the academia, let alone graduate. But those who finish their studies and go on to become full-time researchers at the academia have it even harder. Sure, we may not be Sumeru City,
but Port Ormos offers beautiful scenery and a stress-free environment. Some even Ambiente say libre de it's estrés, good luck to en un come to Port mercado. Ormos. So students and researchers cómo no. come flocking here when things get to be too much at the academia. Ah, you see over there? Those are students from the academia. Lucen que están espiándose las penas con música salsera de fondo. Fijos son de la San Marcos. They've been looking worried and miserable ever since they got here a few days ago. If you ask me, the life of a merchant is better. So long as the Akasha teaches us what we need, then life is good. Pero no tienes una caja. Those students seem to be discussing something. Let's see if we can listen in. Ok, vayamos donde los borrachitos acá. Que no es nada... O sea, no tiene nada de malo emborracharse. Es al parecer el estigma del estudiante universitario. No importa de qué universidad seas. Por lo menos acá en mi país. Y creo que también en México aplica. Por lo menos en la UNAM. It's no good. La Autónoma de I've México. tried asking around, but I haven't been able to learn anything useful. Not to mention that a bunch of scary-looking Eremite mercenaries have been posted along the streets now. There's been a lot of fighting between the different Eremite factions in Port Ormos. If we choose to move on our own, then it would be wise to steer clear of them. Parece que hay otra guerra civil acá. Igual que Inazuma. Especially the group that's constantly shouting some stuff about King Deshret and some resurrection. I've even heard that the Citadel of Regzar is starting to get fed up with them. What was that group called again? Ein something or other? They're called Ein el Ahmar. Today, I heard that the thing we're after might be in their possession at the moment. Wait, come again? Don't you see? Many of the Eremites in Port Ormos deal with trading this kind of thing. They're usually pretty wary of outsiders, but not so with students of the academia. It's because the kind of goods that students are looking for aren't the kind of goods that Eremites are after. As long as they know you're a student, then deals can be made. Interesante, por eso nos han dicho que teníamos que hacernos pasar por estudiantes a pesar de que no tenemos el ropaje. I've heard that Ein el Hakmar likes to set up shop at the Jafar Tavern. Supposedly, if you're willing to part with 500,000 mora, they'll give you info on anything. En serio, pónganse a pensar. ¿Creen que nos van a creer, valga la redundancia, si es que no tenemos el ropaje de un weón de la academia? Porque de ahí no creo que tengan. Wait, did you say 500,000? If information alone costs that much, then how could we ever afford to buy what we're looking for? I guess we might as well give up on trying to graduate this way. I wouldn't worry too much. Our field of research is very niche. Who else could possibly be after that kind of shady knowledge? I bet it's practically worthless to anyone aside from us. Well, I guess that makes sense. Then the only thing left for us now is to find a way in. Why don't we all just pool our money together and pay for the information? Whoa! Did you hear that? A niche field of research and shady knowledge? Sea lo que sea que haya robado la academia, está relacionado con el conocimiento. Así parece, ese es el suerte de trueque que hay aquí. So, what's our plan? Taberna Jafar o suerte con los eremitas. ¿Dónde hay una moneda por acá? Vale, acabo de tirar mi TI a la estratosfera y salió cara, así que vamos a la taberna Jafar. Wait, didn't you hear what they just said? Buying information is going to cost us 500,000 mora. Have you lost your mind? No los dejaré ir fácilmente si resulta ser una estafa, y soy consciente de que estoy escaso de recursos, pero creo que sí tengo $500,000. Oh, all right. Paimon never thought she'd agree to parting with that kind of mora. But if you know what you're doing, then we should give it a shot. Hay que intentarlo, porque estoy seguro que tengo las monas suficientes, ¿verdad? ¿Verdad? Tengo 8 millones. Tengo 8 millones de moras. Estaría más tranquilo si tuviera 10 millones. $500,000 no me haría nada de daño. Estoy recuperándome un poco a poco me estoy recuperando de las pérdidas que he recibido por ascender a todo el mundo. Casi todo el mundo. De hecho, hasta estoy volviendo a farmear lo que son los objetos para levelear. Que es lo que más me importa a mí. Nada que talentos ni esas cosas, no. El nivel, los números. Yeah. A ver, ¿dónde chucha tengo que ir? Tengo que ir por abajo, ¿verdad? Es por acá. En esta suerte de cueva.
Una cueva recontra segura, donde también hay vendedores ambulantes. Es que han pensado en todo. Así también hay vendedores ambulantes acá, que están allí justamente debajo del puente, en uno de los paraderos. Que vamos, el que hayan vendedores ambulantes como que da algo de seguridad. Da algo de seguridad en esos lugares, callejones oscuros. Por lo menos cuando son bastantes. Allí sí. Eso es lo que yo pienso, por lo menos. This is the place we heard those students talking about. Let's find a seat somewhere and see if we can spot the group they mentioned. Es igualito a Plaza San Miguel. A buena hora que me he hecho una escapada por allí. Que vamos, el footage, vamos. Sería difícil conseguir ahora en épocas de exámenes. Se sientan y esperan un rato. Oh, you've arrived. Please, take a seat. So, they think that they can go toe-to-toe with the boss? Huh! Once we reclaim the power of King Deshret, they'll be the first that the boss punishes. They're nothing to be afraid of. Our main rival now is the Caracal Battalion. They've also amassed a significant amount of more this time, so we mustn't underestimate them. How can the Caracal Battalion compete with the boss when they're nothing but a bunch of money-grubbing opportunists out for a quick mora? ¿Y ustedes no lo son también? Yeah, with Boss's fervent devotion, he'll be able to use this power to bring our god back this time. Esta vez, o sea, han habido otros intentos en los que los han tratado de volver de vuelta al Turios y todos ellos han fracasado. Huh. All these guys talk about is King Deshret, so they're probably the ones we're looking for. Greater Lord Ruka Devata. That traitor and her followers must not be spared. The day will come when King Deshret exacts vengeance on Sumeru, and all of them shall be punished. Traidora, la reina mayor. Yeah, Paimon was wondering what they meant too. We should ask about that if we get the chance later. Y teniendo en cuenta cómo funciona la Calla, no creo que la Calla tenga información al respecto. Dirá lo contrario, que fue el rey el que ha traicionado a la reina. Preguntas por información a los eremitas. Tengo que preguntarles a ellos acá, ¿verdad? Ay, bueno, parece que esto se va a descontrolar. O al menos eso pienso. Huh? Who are you? What do you want? Soy un estudiante de la academia. A student? What's a student from Sumeru City doing in Puerto Ormos? Disfrutando la vida. Estoy buscando información sobre cierta cosa. Y también disfrutando la vida, ¿por qué no? Ah, well, if it's info you want, you've come to the right place. The question is, can you afford it? Te haré medio millón, así a la encara. ¿Qué te parece? Paimon can't stand to see so much more go. But there's no other choice right now. Tengo 8 millones, Paimon. Esto no es nada. Here, this is the merchant's address. Whatever you're looking for, you'll find it there. Well, what are you waiting for? Tengo una pregunta más acerca de ustedes. Oh, that's right! We heard you mention King Deshret just now. We're actually interested to know more because we're archaeology students. Somos estudiantes de sociología. Estamos aquí averiguando las culturas de otras naciones, culturas de otras subnaciones, o sea, grupos de gente que van allí haciendo sus cosas, adorando a sus dioses. Estamos averiguando eso, todo por una noble causa, para entender por qué hay tanto conflicto y de toda esa información sacar un diagnóstico que ya dependerá de ustedes tomarlo o no. Por algo es que pagan tan poco a los sociólogos y por como que su profesión es recontra inservible esa palabra. Hasta mi profe de sociología lo admitía. Fine. Since you've already handed over the Mora, I guess I can throw in a little extra info. As you can see, members of Ain al-Ahmar are devout believers of King Deshret. Years ago, King Deshret founded the great desert nation that was our homeland. Que no tiene It was an nombre. advanced civilization, far beyond anything you'll see in present-day Sumeru. Duro que sea Kenria. Si fuera Kenria, ustedes serían Hilichurs. King Deshret was the rightful god of wisdom, but he was betrayed by a companion he trusted. She even stripped him of his title, God of Wisdom. La reina mayor. Esto suena bastante a título de una novela egipcia de hace mucho tiempo. So, you mean the traitor was... Greater Lord Ruka Devata, yes.
That shameless wretch destroyed King Deshret's civilization, and our ancestors were forced to flee to this land where we were made to suffer the tyranny of our enemies. Bueno, los arcontes han cometido varios crímenes de guerra contra la nación de Kenria, así que voy a tomar esta información con el beneficio de la duda. Furthermore, she conspired with the academia to cover up the truth of her actions, and create the merciful and benevolent facade for which she is now known. Ugh, just thinking about it sickens me. ¿Qué te puedo decir? Los que ganan son los que escriben la historia. But the story doesn't end there, oh no. King Deshret isn't truly dead. The voice of the Oracle has been heard in the desert, prophesying his resurrection. Mark my words, our god shall return. And when that day comes, all followers of the traitor and all the desert dwellers who have forgotten their true god will suffer retribution together. Eso explicaría por qué hay una separación y por qué está inspirado en dos naciones. Porque claro, Sumerio está inspirado en la cultura mesopotámica, pero también hay una parte en la que está inspirada en la cultura egipcia. Creo que eso justamente explica el porqué de la división. If what I'm saying makes you shiver with fear, it might not be too late for you to become a believer of King Deshret. ¿Puedes contarnos más sobre la profecía? I don't have anything to say to you academia people about that. I think this conversation has reached its end. Not just yet. This man is a fraud. ¿Al-Hassen? ¿En serio le han puesto ese nombre Al-Haitem? You again? Deranged academia lunatic. Yes, it's me again. I already Hola, warned you that if you Al-Haitem. weren't willing to sit and discuss things with me, I take measures to make things uncomfortable for you. Veo que te han WWEizado el nombre. Listen to me. That address he gave you is fake. Or at least, you won't find a merchant waiting for you there. This group has been boasting all around that they can provide information on a certain item as a means of luring people into their territory. Once you show up, they keep up the act until they have hard evidence that you want to purchase said item. Then they use that to squeeze you for all the more you're worth. Hey! Shut it, Al-Haytham! What are you playing at, trying to ruin our business like this, hmm? I told you the other day. I wish to discuss my terms with your boss. Ha! The boss made it perfectly clear that he won't negotiate with you. Yes, and in no uncertain terms. But that was then. It does not preclude him from changing his mind in the future. I'm warning you. Don't push us, or this could get ugly. We don't usually get rough with people from the academia because it just complicates things. For a lunatic like you, though, we might just have to make an exception. If you're suggesting that we escalate this from a verbal exchange to a physical one, I accept. After all, even the Archons used war to negotiate the ownership of Tevat. Este men sabe. If, on the other hand, we can't agree on any means of negotiation at all, then I'm afraid my next course of action will sting a little more than the mere falling through of a few business deals. I will jeopardize the Eremite's reputation, which I know you value above all else. I am quite confident that if I began to take such action, your boss would willingly approach me himself. However, I fear that by then, some things will have happened that cannot be undone. Este pana está jugando juegos mentales a este punto. Also, a word of advice. I suggest you tell your boss exactly what happened here today. Otherwise, he might blame you for not telling him in the future. Also, una cosa, yo pensé que Al-Haitem, cuando lo presentaron y todo, pensé que iba a ser una unidad Anemo. Pero en realidad ese pana es dendro. No sé qué, creo que es por el ropaje que lleva, creo que es por el ropaje que pensé lo primero. What did you say? Consider this. Have I ever failed to follow through on my word in the past? This guy is really out of his mind. Okay then. If you really have a death wish, let's meet a week from today. The pier in front of the Pharos Lighthouse, 4 o'clock in the afternoon, sharp. Don't expect us to hold back. Esto será una pelea entonces, anotarlo en mi agenda. Que en realidad es una hoja. La tengo aquí al Not so costado. fast. First, you return the 500,000 mora to them. Literalmente le han dejado tirado la bolsa de moras.
Please, I beg you, don't provoke them. We can't afford any trouble with this crowd. They haven't even paid for their food yet. Ah, Mr. Iman. There appears to be fewer staff in the restaurant recently. This wouldn't happen to be because they're all busy spreading the word to the students, would it? Someone who chooses to do business with a group like that really can't afford to get so flustered the instant someone confronts them about it. Consider the meal compensation for our silence. I'd say you're getting an excellent deal. Bueno, eso te pasa por encubrir a criminales de guerra. Whoa, did you see that? He not only got us our Mora back, but sent the Amorites running too. Le tienen miedo a alguien que es más flacucho que Conor McGregor. Plus, ¿Quién lo iba a he seems pensar? to know a lot about what's going on around here. Let's catch up with him and ask some questions. Muy bien, hora de interrogatorio a Al-Haytham. ¿Por qué le escucha le han puesto el nombre al Hassan? En serio, ¿qué onda con la gente que quiere ¿cómo se dice la palabra? ¿Qué onda con la gente que quiere reterritorializar nombres? ¿Por qué carajos tienen que cambiar los nombres? ¿Qué tanto les cuesta pronunciar Al-Haytham? Al-Haytham, right? No es tan difícil, es Al-Haytham. Al-Haytham, así es simple, no es tan complicado. ¿Por qué a los españoles les cuesta hacer eso? What do you want? Gracias por ayudarnos y disculpa en nombre de toda la comunidad hispanohablante que te hayan puesto un nombre tan ridículo como almacén. No need for thanks. My goal was to get to them, and you two gave me just the opportunity I needed. We're even. Oh, I advise you to keep your distance from them. Since they weren't able to make off with your Mora in the end, they might harass you again in the future. No hay problema. Incluso ya me metí con ellos en el pasado, así que no hay problema. Apenas empezamos, aquí estamos primero. Oye. Tenemos cosas que preguntarte, man. Tenemos cosas que preguntarte. Since you tore through their scam right in front of them, you must know the real story about certain something, no? Who exactly are you two? And why are you inquiring about that? Soy un estudiante de la academia, del primer ciclo. Por eso es que no conozco mucho de lo que está sucediendo aquí. A student. Right. Look, you should know that those thugs conducting business with you had nothing to do with your lie. Sé una o dos cosas sobre cómo pelear. Huh? Oh, yeah! He's really strong. Weren't you saying something about a physical exchange? We can help with that. He doesn't even have a vision. Forget it. De donde vengo no necesitamos visiones. Maybe not, but he can still use elemental energy. Otherwise, there's no way we'd go asking for info from from guys like that. Estaba a punto de interrumpirla, pero tampoco me acuerdo el nombre de los idiotas. Those hot-headed thugs are definitely gonna bring a lot of backup for your next meeting. Si no me acuerdo, Even if no you tiene don't que ser go algo alone, importante, you won't I guess. regret taking us with you. All right, I accept. Got a pen and paper? Sí. If you're searching for someone who sells that kind of merchandise, I'll give you one of their addresses, and we'll reconvene at the appointed time by the pier. It doesn't matter if you show up or not. Okay. So, since you were happy to give us this merchant's information, does that mean you can tell us exactly what we're after? You were willing to part with 500,000 Mora for something and you didn't even know what it was? Tengo una idea de lo que era, pero era importante pagar la plata primero. Okay. Well, if you truly are as skilled as you claim, then you can beat the answer out of them when they become hostile. I have a deal, look. Look, if you've been making inquiries, then you have to know something by now. Tell me what you know so far, so I don't waste time repeating information. We know it's connected to the academia somehow, and that not only do the Eremites deal in it, but some students want to get a hold of it too. What else? Es un tipo de conocimiento. Eso es lo que sabemos. You know almost everything there is to know, but you're unable to compile this information because you've never seen the object before. This is what you've been looking for. Eso es una réplica, ¿verdad? No es que tú tengas eso todo este rato, ¿verdad? I'm uncanny.
This is a knowledge capsule. To put it simply, it's a vessel that can store a fixed quantity of canned knowledge. It's like a miniature Akasha. Una red de datos. Anyone who links it to their personal Akasha terminal instantly becomes privy to its contents. Como un disco duro. Correct. Anyone. Unlike the Akasha, which heavily regulates who can access what information, knowledge capsules confer their contents without any requisites. That's amazing. It's essentially a convenient and harmless vestibule for knowledge. Unfortunately, it's illegal in Sumeru to privately possess or trade them. Hasta que mi pana Hugo estaría recontra contento con esta misión. Shout out a Hugo, el informático de mi grupo de amigos. They were created as a means for scholars to transfer knowledge gained from Irminsul into the Akasha, and are intended to be destroyed immediately after use. But despite strict regulations, some of these knowledge capsules will always escape destruction. Mercado negro. After all, there will always be those in this world who are dissatisfied with life as designed for them by the Akasha and wish to change their fate. Over the past century, a wide variety of canned knowledge has been leaked from the academia. Now, in Puerto Ormos, the valuable ones are a means to mora for the Eremites. Ellos están dentro del mercado negro, claro. Tiene sentido. Meanwhile, those which the Eremites deem to be useless to them occasionally prove useful to the common citizens and hapless academia students. Y esos son los que valen más. Well, I think that about sums it up. Tal vez lo que la academia perdió era una cápsula de conocimiento. Tal vez la información que ellos mismos han censurado de la Akasha para que no se filtre acerca de lo que era la reina menor Kusanali. Ah, so that's your true objective. Quiero saber más sobre eso. With our current arrangement, I don't believe I can offer an answer. ¿Qué tengo que hacer? You're still resolved. Fine. Let's talk somewhere with fewer people. Con menos gente. Muy bien, muy bien. Busco un lugar tranquilo para seguir hablando con Al-Hassen. Ya, otra vez siguiendo con lo que es el slander, a lo que es la localización de nombres. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que llamar a Gohan Son Gohanda? Explíquenme. ¿Por qué esos cambios de nombre tan drásticos? ¿Qué tiene de malo Gohan? ¿Acaso es un insulto en catalán? Porque, a ver, voy a buscar por si acaso en el traductor. Voy a buscar el traductor de Google. No me sale nada. Me sale que Gohan en catalán es Gohan. Y eso que estoy usando detección inglés. Aunque Gohan es de Japón. Es un nombre del Japón, ¿verdad? Así que si lo busco en japonés, me pondrá otra cosa diferente. No, me sigue diciendo traducir el inglés. Así que eso comprueba de que... ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer esos cambios innecesarios? En serio. Como sea. Que vamos, que a la gente le gusta decir más Némona que Mencia. Ya saben a qué me refiero. Es mucho más gracioso, al parecer. Let's continue our conversation here. If you wish to learn more about the knowledge capsule that the Academia lost, then you must help me with something. ¿De qué se trata? I need you to find someone named Dory, a traveling merchant. Todo sea por el conocimiento, I guess. Unlike the peddlers who hawk inferior knowledge capsules, she often has quality goods in stock. Some say that as long as there is profit to be made, there is nothing she won't dare to sell. She's guarded against people from the Academia because most of her wares don't comply with Academia regulations. I think she blacklisted me. I met with her informant, but it soon became clear that they had no intention of letting me get any further. Become one of Dory's customers and earn her trust. This is my condition for further collaboration. Voy a odiar esta parte de la misión. Les voy diciendo eso desde ya. Dory no me cae bien. Until you complete this task, you don't have question privileges. So far, una unidad de Sumeru no me cae bien. So far. Bueno, una y media. Fine. So how do we go about doing this? You two are outlanders who haven't been here for long, so Dory should view you as safe clients. I'll give you the informant's address and their contact password. Beyond the password, though, I have no way of knowing what other tricks she might have up her sleeve. You'll have to improvise. Gritos de dolor.
Yo tengo miedo. Tengo miedo. The true challenge begins after you meet her. She has a keen nose for mora and a shrewd eye for wares, and she only likes customers who she deems to have good taste. I'll prepare some funds for you. Buy her highest quality wares and earn her approval. What? We only just saw a knowledge capsule for the first time. We don't know how to tell which ones are good and which ones are bad. Is that something we can learn quickly? That's true. Have you two heard of elemental sight? Para usarla. Oh, that's a surprise. Guess I'll have to hold you in higher regard. Anyway, that ability should resolve your issue. Simplemente usar eso y ahí identifico cuál es la de Here mejor are 2 calidad. knowledge capsules. Tell me, can you detect any difference in their quality? A simple vista no. No le veo ninguna diferencia. They look the same to Paimon. Try inspecting them with elemental sight. Ajá, esta brilla más, la de la izquierda. La de la izquierda brilla más. Go. Did you see anything? Sí, la de la izquierda brilla más, con más intensidad. Rumor has it that higher quality knowledge capsules generally appear brighter when viewed through elemental sight. That's because knowledge originates from Irminsul, the root of dendro power itself. Claro. The more powerful the knowledge, the richer it is in dendro energy. Y como dije antes, eso tiene una explicación lógica, porque también se cree que la información de la vida de un árbol está justamente en su tronco. Todas sus características de la madera están allí. However, some canned knowledge with a high concentration of elemental energy is of little use in contemporary times, so those capsules are of little value. Alta concentración, poca utilidad. O sea, no comprar los que tienen más... Ok. Using elemental sight is merely a stopgap measure, but it should suffice for earning Dory's trust. That sounds pretty impressive. Here's a sheet with the informant's location and contact password, and here is the mora for purchasing canned knowledge. Don't be cheap. You'll need to spend to catch Dory's eye. If there's any mora left over, just keep it. Ok. Oh, and be sure to exercise some caution. There have been Matra present in Port Ormos lately. Your efforts will be for naught if they catch you. Vale. Tenemos cuidado. Matra? They belong to the Ya Academia's me imaginaba. regulatory body. Guardias. They also handle cases of illegal canned knowledge transactions. Like I said, the Academia has banned both their trade and possession. The Matra are razor sharp. You're in for nothing good if they lock their sights onto you. If you two want to back out, now's the time. Ya de por sí estoy en peligro por tener que hacer esta parte de la misión y que tenga que ver con Dory. Así que estoy dispuesto a correr el triple de riesgo. Okay, then we have a deal. If you succeed in your dealings with Dory, come find me at the Wikela Funduk. We'll have an open discussion then. Entendido. Looking at what Al-Haytham wrote, Dory's informant is a trader near Old Ormos. Let's follow these instructions and try to get in contact with him. Bueno, creo que voy a dejar el video hasta acá. Va a ser muy difícil la siguiente parte de la misión, porque como digo, Dory no me cae para absolutamente nada bien. Lo de la Conca Champions me lo pude haber salteado. Si es que, o sea, así pueda hacer la Conca Champions, yo me lo hubiera salteado de todas maneras, porque si me regalan personajes que no quiero, mano, allí no juego, allí no lo hago, allí no lo hago. Así me des protogemas, no, yo no voy a hacerlo, ¿entiende? Pero bueno, voy a dejar el episodio hasta acá. Espero que os haya gustado. Si es así, pueden darle like, compartirlo con un amigo que son fanáticos de Genshin Impact, qué sé yo, simple el Heitam o al Hasen, o que esté así igual de confuso que yo de por qué chucha tienen que estar localizando todo lo que existe. Así que, bueno, no importa, ya algún día averiguaré sobre eso, o nunca lo sepa la razón de por qué hacen eso. Ya que chucha, recuerden, es Robin, no la daen. Hasta aquí Vampire, nos vemos en el siguiente video.